Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Así seamos poquitos en esta noche, pero hay que contestar como si la iglesia estuviera llena, ¿o no? ¿Cierto que sí? Eso es. Y yo predico como si la iglesia estuviera llena. Porque qué tal que uno predicara solamente, no, como son poquitos, entonces voy a predicar bien desanimado. No, igual. Tuvimos a las 5 un grupo muy bonito. Las 3 naves casi llenas. Así que seguimos orando para que el domingo en la noche usted siga con invitados, siga compartiendo, para que este lugar también sea lleno. No porque lo queramos ver lleno, no. Simplemente porque queremos seguir haciendo la obra del Señor. Mañana viene también otro grupo bonito, estemos orando por ellos, para que Dios también les respalde de manera muy especial. Bien, iglesia, para mí siempre será un privilegio, pero también una gran responsabilidad cuando vengo a compartir la palabra con ustedes. La preparo de corazón, se los digo, con mucho amor para ustedes. Ustedes se merecen el mejor alimento. Así que esta serie que empezamos hace 3 semanas atrás, hoy es nuestra 4ª predicación de nuestra serie El Camino del Peregrino, virtudes para una entrada triunfal. Y esas virtudes para una entrada triunfal, y ese título lo hemos tomado de la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 1, donde Pedro nos está hablando que en ese caminar, que en ese peregrinaje, porque él nos dice en sus 2 cartas que somos peregrinos en esta tierra. Tú y yo en esta tierra, si fuimos llamados por Dios, si ya pertenecemos a la familia de Dios, ya no somos ciudadanos de este mundo. Ahora somos ciudadanos del cielo. Entonces ahora en la tierra vamos rumbo en este camino, pero rumbo ¿a dónde? A la ciudad celestial, así como compartimos el año pasado cuando predicábamos sobre Apocalipsis, cuando hablábamos de la ciudad de Dios. Entonces, ya he compartido con ustedes algunas cosas, pero vamos a refrescar un poquito la memoria. Yo les dije a ustedes a modo de introducción en semanas anteriores, pero desarrollamos también toda una predicación, 2 predicaciones, donde les compartí a ustedes que el peregrinaje cristiano comienza con fe, con la fe de cada uno de nosotros. ¿La fe en quién? No la fe en la fe, no la fe en una cosa, la fe en una persona, en la persona de Jesucristo. Y como vimos en las predicaciones anteriores, esa fe se apoya en 2 grandes realidades. Se apoya en el poder de Dios y también se apoya en las promesas de Dios. Es decir, en el poder de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, que nos ayuda ¿a qué? A avanzar en este peregrinaje. ¿Quién dijo que el camino del Señor es fácil? Es difícil. Lo hemos venido diciendo. Cristo dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por ese camino. Entonces, decirles que nosotros en estas conferencias, en esta serie del Camino del Peregrino, estamos hablando que Pedro nos está diciendo que nosotros no nos quedamos quietos en primera base. Y quiero que miren esa diapositiva, porque en esa diapositiva que les estoy mostrando, que he venido preparando imágenes también para ustedes, para que ustedes también en cierta manera vayan relacionando la predicación, Pedro nos está diciendo que el crecimiento espiritual es como una escalera. Es decir, en ese peregrinaje, paso a paso, vamos escalando, vamos subiendo. Y él dice que la primera evidencia, el primer paso después de la fe, para uno ver que está progresando, que está avanzando en la fe cristiana, el primer paso de la fe es la virtud. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Yo les compartí la semana pasada que no basta solo con creer, hay que crecer. Entonces la fe nos ayuda a creer. Pero Pedro también nos está diciendo que la fe nos ayuda a crecer. Entonces hay que vivir esa fe de forma visible. La semana pasada hice mucho énfasis en eso. Una fe que se note.
Si tú dices que eres hijo de Dios, que se note. Si eres hija de Dios, que se note, que se vea que somos diferentes. Por eso Pedro nos dice en el versículo 5, vamos a recordar ese texto, porque de ahí es que vamos a predicar en el día de hoy. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe. ¿Qué debemos de añadirle? Virtud. Debemos de añadirle virtud. De eso vamos a hablar en la noche de hoy. Permítame, hago una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te quiero presentar a tus hijos y a tus hijas que han venido en esta noche de manera especial a escuchar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tu palabra en esta noche sea una palabra que bendiga, sea una palabra que edifique, sea una palabra que también confronte, sea una palabra que redarguya, sea una palabra que nos ayude a crecer espiritualmente. Espíritu Santo, danos una unción de conocimiento y de sabiduría en la noche de hoy. Señor, quita toda distracción. Señor, quita cualquier cosa que quiera desviar nuestro pensamiento. Quita de nuestra mente cualquier cosa que no nos deje concentrarnos en tu palabra. Espíritu Santo, toma control de nuestra mente, toma control de nuestras emociones y que podamos estar sensibles a la voz de tu Espíritu en esta noche. Señor, háblanos a través de tu preciosa palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo tengo que empezar con ustedes. Mi primer punto en la noche de hoy es que quiero explicar qué significa virtud. La palabra virtud para esta generación actual es una palabra que ha caído en desuso. Es una palabra que ya casi no se usa. Los jóvenes de hoy ya no, ese vocabulario no está en ellos. Ellos no hablan de virtudes. Los que somos de Shakira para atrás, de pronto entendemos un poquito qué es la virtud. Entonces déjeme en este primer punto de esta conferencia, de esta predicación, déjeme profundizar un poquito del significado de virtud que habla el apóstol Pedro en esta segunda carta. Primero decirles que virtud aquí en este versículo 5 es una palabra griega que yo también les he dicho a ustedes que yo no acostumbro a mencionar la palabra en griego porque no es necesario, porque aquí todos hablamos en español, ¿cierto? Y no estamos en una clase de griego. Pero cuando yo veo que es necesario usarla o cuando yo veo que hay beneficio en usar la palabra, yo la hago. Y hoy será un día en que sí les voy a decir cómo se llama esa palabra en griego. ¿Sabe por qué? Porque va a ser un recurso mnemotécnico y simbólico para ustedes. Es una palabra griega que se translitera al español arete. Arete. Así como usted habla, un arete, arete. Pero no tiene que ver con aretes, sino que en griego es arete. O arete, como usted lo quiere decir, arete o arete. Dejémoslo arete, ¿no? Porque todos hablamos así, ¿cierto? Entonces, arete, esta palabra es tomada del griego, pero sobre todo en la época de Pablo se usaba para hablar de excelencia moral. Escuche eso, excelencia moral. Es decir, cuando hablamos de excelencia moral, en otras palabras, para los griegos de la época de Pedro, una persona o una cosa tenía arete o arete cuando cumplía con excelencia su propósito. Es decir, si algo o una persona cumplía su propósito, entonces era algo arete o una persona arete. Es decir, una herramienta buena, un guerrero valiente, un ciudadano noble, todos eran llamados virtuosos. Escúcheme, virtuosos. Entonces hay que entender qué significa la palabra virtuoso en el Nuevo Testamento. Se destacaba, una persona virtuosa se destacaba, repito, por su excelencia moral, por la calidad de comportamiento, la calidad de persona. Era una persona, como decimos los paisas, calidosa, una persona de calidad. En el caso de una persona arete o arete, representaba en la época de de Pedro, el ideal supremo. Y cuando digo el ideal supremo, es una vida que refleja integridad, y hay algo que se ha perdido en el día de hoy: excelencia ética. Es decir, hablamos de ética en nuestro comportamiento. Entonces, yo quiero ir despacio con ustedes porque en el capítulo que estamos estudiando de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro utiliza la palabra arete o arete, la utiliza 2 veces.
en el capítulo 1 de la segunda carta. La primera vez lo hace en el versículo 3, que yo ya prediqué de ese versículo. Ya lo prediqué en semanas anteriores. Vamos a refrescar la memoria. Mire ahí en pantalla o puede mirar en su Biblia, segunda de Pedro 1:3, y dice así el apóstol Pedro: por su divino poder, o pues su divino poder, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Entonces traduce la palabra que les puse ahí, excelencia, que lo resalté, es la misma palabra del versículo 5, es la palabra arete, que se traduce también virtud. En este caso, en el versículo 3, nuestra Biblia, la Biblia de las Américas, lo traduce como excelencia, y está bien traducido, porque la palabra virtud, ya se los dije, significa excelencia moral. Pero yo quiero que entiendan algo: un texto hay que entenderlo a la luz del contexto. Para poder entender cuando Pedro dice, y a la fe añádale virtud, tengo que saber de qué está hablando Pedro. Y Pedro ya en el versículo 3 me ha hablado, se refiere a la virtud como parte de la excelencia moral de Jesucristo. Es decir, Pedro está diciendo que aquel que nos llamó por su excelencia, es decir, el que nos llamó es el modelo de modelo para nosotros. Jesucristo es nuestro modelo. Aquí yo no estoy en una conferencia de virtudes del arete de los estoicos, de los filósofos de la época del Nuevo Testamento, para hablar de la moralidad. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de una moralidad que va mucho más allá de los filósofos. Estoy hablando de una moralidad que parte del modelo de Jesucristo. Parte de que veamos a Jesús como nuestro modelo a seguir. Y eso es lo que yo quiero que cada uno entienda en la noche de hoy. La segunda vez que Pedro usa este término es el versículo que estamos estudiando en la noche de hoy. Volvamos a mirarlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Cuando dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe. ¿Qué debemos de añadirle? Virtud. Entonces Pedro usa, repito, la misma palabra, el mismo término que el versículo 3, pero ahora esa virtud la va a pedir de nosotros, nos llama a reflejar la misma calidad moral de aquel que nos llamó. Y eso tiene sentido, tiene lógica. ¿Yo cómo me voy a llamar cristiano si no estoy siguiendo a Jesucristo? Y no solamente es seguir las enseñanzas de Cristo. No, hay gente que sigue las enseñanzas de Jesús. Hay gente que conoce la doctrina de Cristo al pie y al derecho, pero no imita la conducta de Cristo. Y yo estoy llamado a parecerme a Jesucristo, a imitar a Jesucristo, a ser semejante a Jesucristo, a ser a la imagen de Jesucristo, crecer a la estatura de Jesucristo, a un varón perfecto. De eso se trata, iglesia. Y ahí es donde tenemos que aprender, porque para seguir entendiendo lo que significa la palabra virtud, quiero compartir con ustedes en la noche de hoy lo segundo, y es decirles que la virtud no es activa, la virtud no es pasiva, es activa. Porque a veces los creyentes a veces somos muy pasivos en lo que tiene que ver con santidad, en lo que tiene que ver con excelencia moral. Esta virtud, cuando ya les digo que es activa, no pasiva, es que a veces no se valen las buenas intenciones. No es que usted simplemente quiera ser un buen creyente, no es más que eso. Usted se tiene que esforzar, como dije la semana pasada, los términos, 3 palabras que hablamos la semana pasada. Antes de entrar en esta predicación, yo expliqué 3 términos para hablar de lo que era la diligencia, para hablar de lo que era esforzarnos, para hablar de lo que era añadir a la fe esto y aquello y lo otro. Entonces, en este caso estamos hablando de excelencia moral activa. No se trata simplemente de abstenerse del mal, no es eso. Es vivir otra vez con valor moral. Es decir, que todos los días lo único que querramos es agradar al Señor, agradar a Dios. Y para esto no tenemos que irnos para un monasterio, no tenemos que irnos para un convento. No, estamos en el mundo, estamos en la vida, pero aquí yo me puedo conservar puro, me puedo conservar pura. Nos podemos conservar puros en medio de este sistema tan desordenado, en medio de un mundo que nos quiere ahogar, que nos quiere asfixiar. Yo puedo comportarme de una manera pura, santa, pero no es fácil.
Y por eso necesitamos saber las claves, saber los tipsitos que nos está dando Pedro para que nosotros podamos conformarnos a esta enseñanza. Lo tercero que les quiero decir en la noche de hoy es que una de las cosas que yo veo en este pasaje, y no voy a profundizar mucho ahí porque ya lo dije en semanas anteriores, es que cuando Pedro está hablando de la virtud, está hablando de un contraste fuerte con los falsos maestros del capítulo 2. Porque en el capítulo 2 las características de esos falsos maestros es inmoralidad en todas las áreas de su vida. Ahí no hay excelencia moral. Vuelva a leerse el capítulo 2 de Pedro para que usted vea que ahí no hay excelencia moral, ahí es desorden, ahí hay inmoralidad, muchas cosas que hay ahí. Entonces, habiendo dicho eso, simplemente decirles que una fe sin virtud te pone en el mismo camino de los maestros falsos. Y voy a repetir eso. Una fe sin virtud, entendiendo una fe sin excelencia moral, te pone en el mismo camino de los falsos. A veces somos muy dados a criticar a los falsos maestros, pero muchas veces nuestros comportamientos no están muy lejos de esos falsos maestros. Habiendo dicho eso, iglesia, ya les he compartido que la virtud significa una vida que refleja integridad, excelencia ética. También les he dicho en la noche de hoy que la virtud es activa, no pasiva. También les he dicho en la noche de hoy que la virtud contrasta con el camino de los falsos maestros. Pero tengo una cuarta cosa para decirles acerca de la virtud que me está hablando Pedro. Pedro nos dice que la virtud es una fe que responde con carácter. Una fe que responde con carácter. Pedro aquí no está enseñando moralismo. Así que si algún predicador, algún maestro está escuchando esta predicación, está viendo esta predicación, no me vaya a acusar a mí de ser un moralista, porque yo no estoy predicando moralismo. Yo estoy predicando gracia y verdad. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo estoy predicando que Pedro lo que me está diciendo es que no nos ganamos la salvación con buenas obras. Yo no te estoy enseñando que vas a ganar la salvación con una buena ética, con excelencia moral, porque yo le voy a confesar algo. Yo conozco personas que no son cristianas y a veces el comportamiento de esas personas a veces es mejor que el de nosotros, que muchos de nosotros. Porque a veces uno ve dentro del pueblo de Dios tanto antitestimonio, que nomás en estos días alguien me decía que para recomendar a cierta persona para un trabajo, y yo lo pensé 2 veces, yo dije, no, yo no puedo recomendar a esa persona para un trabajo. ¡Qué vergüenza, qué pena! Cuando uno debería ser, los que más recomendaría a uno serían los hijos y las hijas de Dios. Pero a veces qué vergüenza, a veces le da a uno más fácil recomendar a alguien que no es cristiano, a alguien que sea cristiano. ¡Qué vergüenza! Y hasta yo creo que estoy rojo de la pena. ¡Qué vergüenza! Tengo pena ajena. Iglesia, una fe que responde con carácter. Entonces lo que me está diciendo Pedro es que él dice, sí, ahora yo que ya soy salvo, ahora tengo que mostrar que soy salvo. Escúchenme, no es que tenga que hacer obras para salvarme, no, sino que ahora que soy salvo, tengo que mostrarlo con una vida que honre a aquel que me llamó con excelencia moral, aquel que es el excelente de los excelentes. Esa es una palabra que a mí me encanta, hablar de excelencia. La excelencia, tengo que confesarles a ustedes, yo aprendí la palabra excelencia a desarrollarla, no tanto en la Biblia, porque en esa época no conocía el término arete en griego. Fue cuando yo estaba muy joven. Fui influenciado por un maestro de México, por un conferencista de liderazgo, Miguel Ángel Cornejo, un hombre que es el padre de la cultura de la excelencia en las empresas en América Latina. Ese hombre ya es un hombre de la tercera edad, pero me he leído todos los libros, casi todo lo de él me lo he leído a lo largo de la vida. Pero hace muchos años aprendí lo que era la excelencia. Y una de las cosas que le aprendí a este hombre, que no es un hombre que hablaba de la Biblia, pero le aprendí que la excelencia es salir de la mediocridad. Porque eso es lo que a veces nosotros somos, mediocres, y me incluyo yo ahí. No nos esforzamos, no le metemos ganas a la vida. Entonces, hablar de excelencia moral en términos de Pedro es que yo le tengo que meter ganas a esto. No es, ay, sí, yo voy a ver si dejo tal cosa. Ay, sí, yo voy
voy a ver si me consagro. No, es que nos obsesionamos por agradar al Señor. Es que cada día yo le voy a decir al Señor, voy a hacer ajustes en mi vida porque quiero agradarte en todo. En todo es en todo, en todas mis relaciones. La virtud, repito, no reemplaza la fe, pero es la primera evidencia de una fe genuina, una fe verdadera. Y esto es lo primero que tenía para compartirles a ustedes, qué es virtud. Y les dije 4 cosas sobre qué era la virtud. Si está tomando apuntes, déjeme entonces darle el segundo punto, para que usted lo tenga ahí en sus apuntes. Y mi segundo punto, y ya me van a entender por qué voy a hablar de esto, es que les voy a explicar un poquito cómo entendieron la palabra virtud, arete o arete, los puritanos del siglo XVI, XVII. ¿Cómo entendieron ellos esa palabra? ¿Y por qué voy a hablar de los puritanos? ¿Recuerdan ustedes que hace 4 años yo compartí con ustedes cuando inicié la serie Iglesia Reformada Siempre Reformándose? Y yo empecé con la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia, recuerdo que en mi segundo año de esa serie, yo les hablé a ustedes un poquito de quiénes fueron los puritanos, que fue un movimiento cristiano que surgió en Inglaterra en el siglo XVI, dentro del protestantismo reformado, que buscaba purificar la iglesia anglicana de prácticas que todavía ellos consideraban que se habían quedado todavía ya con la religión tradicional del Estado. Y además de eso, el comportamiento que tenían muchos, lejos de lo que era un verdadero comportamiento de un hijo y una hija de Dios. Entonces la meta de este grupo de teólogos, que se le conoció como puritanos, era una iglesia más bíblica, una iglesia más sencilla, sin tanta burocracia, sin tanta estructura jerárquica. Y ellos querían también una iglesia más santa, y por eso se les llamaron los puritanos, que con el paso del tiempo en nuestra sociedad, cuando se le dice, ay, no, es que ese es un puritano, ya esa es una palabra despectiva que no tiene nada que ver con esto que estoy hablando. Puritanos es un movimiento de teólogos, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que hablaron que había que vivir una vida mucho más santa, y ellos fueron influenciados por la teología de Juan Calvino. Por eso nosotros somos una iglesia que también tiene raíces puritanas, porque ese es nuestro enfoque en esta iglesia. Somos reformados, tenemos raíces también de Juan Calvino, pero nos identificamos mucho con los puritanos. Y quiero simplemente mostrarles a ustedes que los puritanos entendían algunas cosas muy interesantes, influenciados por Juan Calvino, y se los voy a mostrar en pantalla rápidamente, porque no tengo mucho tiempo para desarrollar todo eso. Eso es todo un seminario, pero déjeme simplemente mencionarlo. Número 1, ellos entendían que la autoridad de las Escrituras era absoluta. Había una autoridad absoluta de las Escrituras, y eso obviamente fue por la influencia de los reformadores como Juan Calvino. Para ellos también era claro la centralidad de la predicación expositiva. Coger un pasaje, desmenuzarlo, explicarlo. Nosotros venimos de esa herencia, por eso yo sigo esa costumbre de coger un pasaje de la Biblia e irlo desmenuzando versículo por versículo. Ellos también entendían la soberanía de Dios en la salvación y la vida diaria. Para ellos era muy claro la soberanía de Dios. En fin, eso es todo un seminario, pero sobre todo lo que quiero enfatizar en la noche de hoy es que los puritanos enfatizaban mucho la santificación práctica. Escúcheme, la santificación práctica, que no tiene nada que ver con qué se pone, qué come. No, tiene que ver con conducta, tiene que ver con comportamiento. Tiene que ver que así como tú eres en la empresa, en la iglesia, así eres en la casa, igualito. Es decir, que haya coherencia en nuestras palabras y en nuestra forma de vivir. Coherencia. Y ellos enfatizaban mucho en esa santificación práctica, el autoexamen constante, diario. Autoexamen es todos los días uno preguntarse, o todas las noches, ¿cómo estuve hoy? En las noches, yo acostumbro en las noches antes de dormir, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué me faltó? Y eso hago yo. ¿En qué la embarré? ¿En qué fallé? Hoy. Y todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer.
Pero muchos creyentes no le ponen ganas a esto de la santidad. Muchos creyentes ven esto de una manera muy liviana, muy light, muy ligera, y entonces solo piensan en santificarse el fin de semana. Pero no el lunes, no el martes, no el miércoles, no el jueves, no el viernes. No, esto es toda la semana que yo tengo que santificarme. Entonces, los puritanos no eran simplemente reformadores de culto o de doctrina. No, señor. Los puritanos eran discípulos comprometidos con vivir una vida piadosa. Y una vida piadosa tanto en lo personal como en lo social. Es decir, respeto por los demás, respeto en las relaciones, no abuso en las relaciones. Y eso tiene que ver con santidad. Ellos veían el mundo entero como un campo de obediencia cristiana. Para el puritano, cualquier espacio en el estudio, en el colegio, en la empresa, en la universidad, en la unidad, en la reunión allí, en la reunión allá, cuando vas a la tienda a comprar, cuando vas al supermercado, en todo lugar hay momentos para yo vivir el cristianismo. El cristianismo no se vive dentro de una iglesia. El cristianismo sobre todo se vive fuera de la iglesia. Entonces, en medio de todo esto, los puritanos no vieron la virtud como una lista fría de deberes, sino como la respuesta de un corazón regenerado y agradecido por Dios. Por eso esta iglesia no es legalista. En esta iglesia tú vienes y aquí no te damos una lista de deberes, que no hagas esto, no hagas aquello. Aquí no somos legalistas, pero tampoco somos libertinos. El gran peligro en que han caído algunos hermanos que han abrazado la reforma, que han abrazado las doctrinas de Juan Calvino, que han abrazado las doctrinas de la gracia, algunos han caído en lo que llamamos un hipercalvinismo, y algunos se han ido a un extremo tal que ya no les importa su conducta, no les importa cómo se comportan, valga la redundancia, no les importa eso porque ellos ya son salvos, y como uno ya es salvo, entonces ¿para qué me esfuerzo en vivir en santidad? Eso es entender mal el evangelio. Porque cuando yo veo a Pedro, él entiende que la salvación es por gracia desde el principio hasta el final, pero él me está diciendo, ahora que soy salvo, yo tengo que vivir como un verdadero hijo de Dios. Tengo que hacer lo que Pedro dijo, hay que ser santo como él es santo. Entonces los puritanos vivieron y predicaron la virtud como un estilo de vida normal de un cristiano verdadero. Lo que pasa es que en el día de hoy estas predicaciones no son muy comunes en las iglesias. Ahora en las iglesias lo que polula por ahí es hablar de prosperidad y de plata y te echan flores para que tu ego se infle y entonces descubre el campeón que hay en ti. Bueno, y ustedes saben todo lo que dicen por ahí, ¿cierto? Quisiera hablarles de esa lista larga de puritanos. De esa lista grande, larga, se cree y se dice que el último de los puritanos, eso suena como también a películas, a título de películas, ¿sí o no? El último de los puritanos, por ahí vi una película que era el último de los mojicanos, algo así, pero este es el último de los puritanos. Se conoce que fue Spurgeon, Charles Spurgeon, como el último de los puritanos. Ya de ahí en adelante ya no se le designa puritanos. Pero antes de Spurgeon, uno de los primeros puritanos, y de pronto no tan conocido como otros, pero sí muy conocido por un libro que escribió que se hizo famoso. Después de la Biblia ha sido de los libros más famosos en el mundo, millones y millones y millones y millones y millones y millones de copias se han impreso. Y estamos hablando de John Bunyan, Juan Bunyan, ahí lo tienen en pantalla, más o menos de bocetos que se hicieron de él, que se rescataron a lo largo de la historia. Se cree que más o menos ese era su físico, John Bunyan. Para John Bunyan yo quiero destacar que el concepto que él tenía de virtud de este texto de Pedro, del arete o arete, cuando se dice que a la fe añádele virtud, para él, ¿sabe dónde reflejó él lo que significaba la virtud? En el libro que escribió, El progreso del peregrino. Y el progreso del peregrino, ahí hay una visión profunda, espiritual, muy práctica de lo que es la virtud. Para John Bunyan, la virtud no era una meta moral, sino una evidencia concreta de un nuevo nacimiento y una marca visible del verdadero peregrino en su camino hacia la ciudad celestial. Por eso decirles que cuando una persona no está caminando con excelencia moral,
Cuando una persona vive un evangelio raro, donde usted no se diferencia de otros, donde no se diferencia del que no tiene a Cristo en el corazón, hay que colocar un signo de interrogación gigante y preguntar, ¿será que esta persona nació de nuevo? ¿O será que simplemente se cambió de religión? De pronto antes iba a una iglesia, ahora viene a otra iglesia. De pronto ahora conoce algo de la Biblia, pero eso no asegura que haya nacido de nuevo. Yo he conocido teólogos yo no soy quien para juzgar, pero por sus vidas estoy casi que convencido que nunca nacieron de nuevo, nunca nacieron de nuevo. Eran tremendos oradores, tremendos maestros, de catedráticos, pero su comportamiento lejos de lo que es un hijo y una hija de Dios. En esta iglesia no predicamos perfección. No vaya a creer que yo estoy hablando de perfección, porque si no yo no pudiera predicar. Yo no soy perfecto. Entonces no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando que se note que somos diferentes. Que se note que somos diferentes. John Bunyan, para él la virtud no es un maquillaje espiritual. Para John Bunyan la virtud es carácter transformado. Y por eso en esta serie estamos hablando de transformación. Y escucha esta frase que le voy a decir para los que están tomando apuntes. No se trata de portarse bien, sino de parecerse a Jesucristo. Eso es muy diferente. Por supuesto que el que se parece a Jesucristo se está portando bien. Pero no se trata de portarse bien, sino de parecerse a Jesús. Y algo más que para mí, cuando estudio a John Bunyan, cada virtud en el peregrino, en ese libro, él estampa lo que es su teología, señala el avance en el camino y su pertenencia al reino de Dios. Hasta aquí, pregúntele a la persona que tiene al lado suyo, mientras yo me refresco la garganta, pregúntele cómo vamos con esta charla, conferencia, predicación, homilía, como usted quiera llamarlo. Como algunos no miraron a nadie, sino que me miraron a mí, déjeme decirle que sí, esto a mí me ha confrontado enormemente. Yo le respondo. Cuando yo empecé a planear estas predicaciones, ¡wow! Hubo algunas, porque yo voy muy adelantado para la serie. Solo que ya en la semana yo pulo los mensajes, pero yo voy adelantado. Y en algunas, vea, esto se llama lenguaje no verbal. Qué cachetadas, qué cachetadas. Y a veces qué vergüenza con el Señor, qué vergüenza. Por eso les voy a regalar 3 consejos de aplicación, muy prácticas, para que se lleve para su casita, antes de regalarle una aplicación práctica que tengo al final. O sea que hoy tengo 2 aplicaciones. Una aplicación en 3 puntos y una aplicación práctica al final. Bueno, aquí va en pantalla. Primero, examina tu vida a la luz de la excelencia de Cristo. Yo te voy a animar, ahora que te vas a ir para tu casita, yo te voy a animar ¿a qué? Te voy a animar a que tú vayas, a que saques un tiempito, un ratico y pienses en esto que te estoy mencionando ahí en la diapositiva. Lo que haces, cómo hablas, cómo decides, refleja una vida que ha sido tocada por el poder de Dios. Esa es la palabra, esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Realmente mi comportamiento, la forma en que yo converso, en que yo hablo, refleja que soy un seguidor de Jesucristo? ¿Será que la gente está notando en mí una virtud? ¿Será que se nota? ¿Será que la gente puede ver en mí algo distinto? ¿Será que se percibe que hay algo distinto en mí? Hágase esa pregunta. Número 2, quiero que miren y se haga también algunas preguntitas, pero más que eso reflexionemos en esto que les puse en pantalla. Comprométete a crecer en carácter antes que en conocimiento. Sí, tenemos que crecer en conocimiento, lo vamos a ver la próxima semana, porque me adelanto, le voy a hacer spoiler de la prédica. Y a la virtud añádale conocimiento. Eso es lo que sigue Pedro. Pero antes del conocimiento tiene que venir el carácter. Y usted y yo conocemos personas en la iglesia que conocen mucho de Biblia. ¿Sí o no? Se la saben de tapa a tapa. Es más, yo conozco personas que saben tanta Biblia que uno los ve conversar y uno siente como las páginas de la Biblia salen como de la boca, ¿no?
Uno que sale el rollo de Isaías, como que le sale Biblia por la boca, porque eso a toda hora citan Biblia, 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 Biblia. Pero amados, venga, no se vaya a dejar deslumbrar por eso. Puede saber mucha Biblia, deslúmbrese cuando sea una vida santa y consagrada para el Señor. Cuando usted vea que es un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen jefe, un buen estudiante, un buen empleado, un buen vecino, una buena oveja, un buen pastor. Es decir, todos los roles que tenemos aquí en esta noche. Entonces comprométete a crecer en carácter. Esto no es solamente evitar el mal, es crecer en bien, es desarrollar valentía moral para hacer lo correcto aunque cueste. Amados, agradar al Señor, vivir en santidad, esto no es fácil. Y si tú nos visitas por primera vez o segunda o tercera vez, por favor déjeme decirle que tienes que escucharte las 3 predicaciones anteriores, porque si no, no vas a entender esto que estoy diciendo, porque vas a creer que vas a hacer esto en tus fuerzas. No, en nuestras fuerzas no vamos a ser capaces de hacer esto. Por eso primero vimos que Pedro dice que tenemos que echar mano primero para empezar este peregrinaje del poder de Dios. Porque ese poder de Dios es el que me va a impulsar a seguir adelante. El Espíritu Santo es el que me va a habilitar, me va a dar la capacidad para yo no caer. Por eso Pedro al final, como vimos en semanas anteriores, él termina esta lista diciendo: haciendo estas 7 cosas, no caerán jamás. Claro, pero es por el poder de Dios, por la palabra de Dios, y ahora porque me voy a esforzar en practicar la palabra, me voy a esforzar en santificarme. Y por eso, número 3, tengo que darles un consejo también, y es: sé diferente al mundo y a los falsos modelos que hay. Mundo y falsos modelos. Estamos viviendo tiempos donde muchos predican sin vivir lo que enseñan. Muy buenos oradores, muy buenos predicadores, pero no viven lo que predican. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que la virtud será un testimonio poderoso para nosotros. Tenemos que ser una voz creíble para los demás, ser un ejemplo visible para los demás, que podamos vivir las palabras que también nos enseñó el apóstol Pablo, cuando dijo: de modo que si alguno está unido a Jesucristo, al excelente de los excelentes, si alguno está unido a Jesucristo, es una nueva persona, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas antiguas pasaron, dejaron de ser, he aquí todas son hechas en este peregrinaje. ¿Son hechas qué? Nuevas como para estrenar. No es una reforma, es para estrenar. Y aquí viene entonces la aplicación práctica que les quiero dejar en la noche de hoy. Yo quiero invitarles con todo mi corazón, iglesia, de verdad se los digo, a que se lean el libro El progreso del peregrino. El progreso del peregrino para todos, así es el título completo. El progreso del peregrino para todos, de John Bunyan. Ahora, solamente para yo medio saber, ahorita de todo el auditorio que tuve en el de las 5, que estaban las 3 naves casi llenas, solo 4 personas han leído ese libro. Entonces, para yo más o menos saber qué voy a hacer con el discipulado que les voy a plantear, quiero que me levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes han leído El progreso del peregrino? No, el libro. Los que han leído el libro. Ok, bueno, ya ahorita Juan Esteban ya había adelantado en la otra reunión, sería que esta reunión solamente hay uno, que sería Felipe. Entonces des en cuenta que la mayoría no conocemos este libro. Y yo les voy a decir algo, un libro que después de la Biblia es de los más leídos en el mundo, deberíamos de leerlo, ¿o no? Eso es como cuando alguien dice: ¿cómo es posible que yo no me haya leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Por favor, premio Nobel. Y ya película, hay que leerlo. Pues venga, ¿cómo es posible que un libro cristiano que ha impactado la vida de tantos creyentes después de la Biblia, cómo no lo vamos a leer? Y es un libro cortico, rico de leer. Cuando hablamos del progreso del peregrino, es un relato lleno de sabiduría bíblica. Usted va a encontrar ahí profundidad espiritual. Nos recuerda que somos ciudadanos, pero del reino de los cielos. Somos ciudadanos del cielo, no de este mundo, que vamos camino a la ciudad celestial.
en las páginas del Progreso del Peregrino, vamos a descubrir que ahí vamos a ver desafíos, vamos a ver tentaciones, vamos a ver victorias que acompañan la vida cristiana. Y la vamos a aprender del personaje principal del libro. Se llama Cristiano. Así se llama el personaje, no Cristian, sino se llama Cristiano el personaje principal. Ahora, cuando usted lea el libro, Cristiano, póngale el nombre suyo. Póngale Pedro, póngale Carlos, póngale María, ya, póngale el nombre suyo ahí. Entonces ahí nos muestran a Cristiano, la historia de Cristiano, de cómo debemos de vivir en esta vida con fidelidad, con discernimiento, con esperanza, mientras avanzamos hacia nuestro verdadero hogar en el cielo. Entonces, cuando se acercaba esta serie, que la vengo preparando hace meses para ustedes, yo dije, yo debo de hacer algo más. Y yo hace años, cuando empecé a escribir el material que ustedes tienen, que se llama Iniciando mi peregrinaje espiritual, yo le puse ese nombre intencionalmente. Yo quise que desde un comienzo ustedes se fueran familiarizando con la palabra peregrinaje, que no es muy usual en el día de hoy. Somos peregrinos, porque quise más adelante hacer algo con el progreso del peregrino. Entonces, cuando llegó el momento de este año, entonces dije, este es el momento que yo estaba esperando por años. Entonces, lo que quiero ahora, iglesia, es que en mis ratos por ahí a veces, en todos mis quehaceres, le he robado tiempo al tiempo y estoy desarrollando un discipulado muy especial para ustedes, que lo estoy preparando basado en el libro del Progreso del Peregrino de John Bunyan. Entonces, a todos los voy a invitar. Tengo una plataforma donde usted va a ingresar a la plataforma y en esa plataforma se va a descargar el libro gratis del Progreso del Peregrino. Entonces lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a ir leyendo por partes, por partes. El Progreso del Peregrino tiene capítulos, 9, 10 capítulos. Entonces lo que yo voy a hacer es que cada semana le voy a mandar un capítulo del libro. Ahora le voy a mandar todo el libro, pero le voy a mandar, como ese libro también se ha hecho en películas. Hace poquito, muchos de ustedes conocen la de hace 10 años, porque esa película salió pero hace poquito salió una estilo tiras cómicas, pero no para hacer reír, sino más o menos en un formato de anime parecido. Entonces ahí está la película, muy buena, muy profesional, con muy buenos locutores y se entiende muy bien y muy bien editada, muy bien filmada. Entonces yo les voy a mandar no la película completa, sino que cada semana les voy a mandar, léase el capítulo 1 que va de página tal a página tal, y después viene la película, pero solo la porción del libro. Quiere decir que la película se la voy a mandar en 9, 10 porciones. Esto va a estar más o menos por 10 semanas. Y entonces en ese portal cada semana vas a tener la oportunidad. Y el discipulado está basado en el libro. Lo va a disfrutar a montones. Pero yo la quiero desafiar para que realmente lo haga. Porque en las próximas semanas lo que voy a hacer es que a partir de la próxima semana les voy a mandar la primera semana del discipulado. Es decir, el primer capítulo. Eso se los voy a enviar, si el Señor me regala la vida, el lunes festivo. Y de aquí en adelante, yo ya voy adelantado. Entonces voy a seguirles enviando capítulos, para que todos hagamos este discipulado. Y así vamos a poder entender mejor lo que nos está enseñando Pedro. Porque vamos a hacer las dos cosas, lo que nos enseña Pedro, pero también vamos a ver cómo lo entendió un puritano como John Bunyan. Démele un anime a la persona que está al lado suyo, dígale, vamos a ver el discipulado, dígale, lo vamos a tomar, pero mírelo, no me mire a mí, mira al que está al lado suyo, invítelo, dígale, sí, vamos a ver ese discipulado. Bien, iglesia, nos preparamos para terminar, vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración bien bonito, pero yo solamente quiero decirles algo, iglesia. Estas son cositas que, como ya les he dicho, la virtud no es pasiva, la virtud es activa. Tiene que meterle ganas a esto. Eso es como cuando el médico nos manda una dieta porque de pronto descubrió que teníamos problemas de colesterol o descubrió que teníamos problemas de azúcar en la sangre o algo así, o triglicéridos muy altos, y nos mandó una dieta, nos mandó a hacer ejercicio. A esto hay que meterle ganas. Si yo no le meto ganas a esto, me voy a seguir, cada día voy a estar más enfermo.
Entonces, si ya entendí a qué me está llamando el Señor, ¿por qué no hacerlo de corazón? ¿Por qué no decir, sí, yo voy a empezar ese discipulado? Muchos de la iglesia a veces sacan unas excusas que para mí no son válidas. Renzo, es que estoy haciendo un posgrado. Renzo, es que estoy terminando la universidad. Renzo, es que tengo niños pequeños. Renzo, es que los vecinos no me dejan dormir. Renzo, es que... No, venga, todos estamos ocupados. Usted sabe todas las cosas que yo hago. Usted sabe todas las cosas que yo hago. Y aún así saqué un discipulado para ustedes, nuevo, porque esto es nuevo, nunca lo he hecho en la iglesia. Recuerdo que hace un tiempito atrás yo delegué algo porque no tenía tiempo, pero la persona no pudo hacerlo. En fin, muchas cosas pasaron. Yo dije, no, lo voy a hacer yo, sencillamente lo voy a hacer yo. Y entonces dije, este es el año en que voy a hacer este discipulado basado en el progreso del peregrino. Así que inclina tu rostro mientras escuchamos la música para que tengas un momento de oración. A mí siempre me gusta que la música me ayuda mucho a reflexionar, y yo sé que a todos nos ayuda la música para tener un momento de más intimidad, de orar. Quiero que ahí donde estás tenga una oración con el Señor, por favor. Tenga un momento de oración. Yo quiero cerrar esta predicación simplemente diciéndoles, amados, diciéndoles que estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Estamos llamados a aferrarnos al Señor. Y recuerde algo, que Jesús, que nos está invitando en este caminar, en este peregrinaje, Él mismo nos está ayudando a avanzar en el camino. Él no nos va a dejar solos, no es en tus fuerzas. Es el Señor que nos lleva de la mano, por eso no te puedes soltar de Jesús. Ahora yo te voy a decir algo de corazón. Si tú no le has entregado la vida a Jesús, yo creo que este es el mejor momento para que lo hagas. Jesucristo dijo en alguna oportunidad, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, depositen sus cargas, sus pecados, que yo les voy a dar descanso para su alma. Estaba hablando de la vida espiritual. No necesariamente hablando de cargas de problemas, no, de pecados, de una vida alejada de Dios. Quizás has tratado de agradar a Dios en tus propias fuerzas, pero es imposible hacerlo. Tienes que echar mano del poder de Dios. Así que dígale, aquí estoy, Jesús, aquí estoy. Yo creo en tu palabra, yo creo en ti. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo hoy te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Hoy te reconozco como el Señor de mi vida. Necesito de tu poder para poder avanzar en este peregrinaje. Hazme un hijo tuyo, dígale, hazme una hija tuya. Yo quiero nacer de nuevo. Hazme nacer de nuevo, Señor. Hazme nacer de nuevo. Adóptame en tu familia espiritual. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Mientras tú estás ahí avanzando en este caminar, siempre recuerda, no vas a estar solo, sola. Y mientras estás ahí en una actitud de oración, yo quiero recordarte un texto bíblico de Pedro en su primera carta. Vuelve a utilizar la palabra virtud, vuelve a utilizar la palabra arete o arete. Y es esa palabra que encontramos en primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Pedro dice, a fin de que anuncien las virtudes, arete, las virtudes, lo que está diciendo Pedro acá es que nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de Cristo al mundo, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo de vidas consagradas. Muchas veces predicamos mucho mejor con un buen testimonio que con las palabras. Qué triste cuando predicamos el evangelio y evangelizamos, pero nuestra vida no es coherente con el evangelio. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amado Jesús, gracias por darnos esta linda oportunidad. Queremos parecernos a ti, y gracias porque al venir a la tierra nos mostraste un modelo de vida para vivir. Tú eres nuestro modelo de excelencia moral. Y ahora, Señor, queremos terminar esta linda noche también adorándote a través de este cántico que es una aplicación, una oración cantada para ti. Siga en la presencia del Señor con esta reverencia que tenemos
y adoremos y exaltemos el nombre de Jesús.